Sean bienvenidos todos ustedes a este curso bíblico. Estamos con mucha ilusión comenzando este nuevo episodio, el episodio número 17 de nuestro curso bíblico, y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles. Les doy la bienvenida, soy el Padre Arturo Cornejo, aquí desde YouTube hasta sus hogares, donde quiera que estén viendo este curso bíblico. Es con mucho corazón y con mucho ánimo de ayudarles a ustedes en todas sus necesidades y apoyarlos también para que puedan crecer más todavía en su fe hacia Dios y sobre todo en su fe católica. Antes de continuar con esta introducción, les invito a que vayan por su Biblia, tráiganse su Biblia que tienen ahí guardada, porque sé que todos ustedes tienen Biblia, pero a veces la tenemos ahí guardada o la tenemos muy arregladita en un lugar con flores y velas, pero la Biblia no se hizo para adornarse, se hizo para leerse, para llevarse a la vida, aplicarse y disfrutar de la vida a partir de la palabra de Dios que ilumina nuestra existencia. Vayan por su Biblia mientras les explico algunos detalles fundamentales. Un curso bíblico como este, si no tenemos Biblia, pues imagínense qué curso va a ser, ¿no? Podemos quedarnos nomás en escuchar la platiquita, pero yo les invito a que vayan por su Biblia, porque un curso bíblico sin Biblia, pues es un curso vacío, se podría decir, o no le van a entender igual si no siguen la lectura con un servidor. Bueno, pues la Biblia, déjenles platico, ustedes pueden ver que en la Biblia pues es un libro, ¿no? Parecía que es un solo libro, pero no. La Biblia es un conjunto de libros pegados uno con otro. Todos estos libros fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias. La Biblia se divide en dos grandes divisiones, disculpen la redundancia. El Antiguo Testamento, que es este bloque más gordo de la Biblia, y el Nuevo Testamento, que es más delgadito. El Antiguo Testamento son los libros escritos antes de que Cristo viniera al mundo, desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría. Ahí se encuentran varios bloques que vamos a estudiar posteriormente. Y luego viene el Nuevo Testamento, que se comenzó a escribir aproximadamente 20 años después de que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Y se escribió más o menos hasta el año 110, desde el Evangelio de San Mateo, que es el primero que aparece en el Nuevo Testamento, hasta el libro del Apocalipsis. Esto es llamado Nuevo Testamento. La Biblia, aparte de que tiene estas dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, se divide también en libros. Y luego cada libro se divide en capítulos y versículos. Si ustedes abren su Biblia en cualquier lugar, van a ver a veces un número muy grande al principio de un párrafo, un número grandote por ahí. Van a ver un número grandote, ese es el capítulo. Y también, si ustedes ponen más atención a la Biblia, dentro de los capítulos van a ver unos números chiquitos entre las palabras. Esos son llamados los versos o versículos. La Iglesia Católica, aunque le duela a quien le duela, fue la que dividió la Biblia en capítulos y versículos para tener un mejor orden y saber la movilidad de las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos los católicos bautizados que tienen muchas ganas de aprender la Sagrada Escritura, llevarla a su vida, que son muchos de ustedes. También les damos la bienvenida a todos los hermanos de alguna otra denominación cristiana que siguen estos cursos bíblicos, lo cual me halaga y me gusta y me alegra. Y también le damos la bienvenida a todas las personas que por alguna situación no creen en Dios, son llamados ateos o etcétera, o de otra manera. Les damos la bienvenida. Ojalá que Dios les ayude a encontrarse nuevamente con Dios a través de las Sagradas Escrituras y que este curso bíblico les ayude a ser mejores cristianos, mejores esposos, esposas, hijos, hermanos, abuelos, etc. Bienvenidos todos ustedes, vamos al capítulo número 15. Padre, ¿dónde está el libro de los Hechos de los Apóstoles? El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Usted vaya al Nuevo Testamento, va a ver ahí Hechos de los Apóstoles, se abrevia Hechos nomás, aunque su nombre completo es Hechos de los Apóstoles, pero su primer nombre que tuvo fue Acontecimientos de los Apóstoles, o la única palabra que tenía era llamada Hechos. Bueno, vamos a iniciar con la lectura. El curso bíblico, lo más importante del curso bíblico es la lectura de las Sagradas Escrituras. Ya que la leemos, luego la aplicamos a la vida. No podemos solo leer y leer y leer, porque mucha gente, yo he conocido bastantes personas que dicen,
Yo ya leí la Biblia, yo ya leí ese libro, yo ya lo leí varias veces. Pues sí, pero si solamente lo leemos, pero no lo llevamos a la vida, es como una persona que lee un periódico. Solamente lee y ya, se ilustra con el periódico o se da cuenta de ciertas cosas, pero la Biblia no es un periódico, la Biblia es un libro sagrado que ilumina la existencia de los vivientes, de los cristianos, incluso de personas que no son cristianas. Bienvenidos todos ustedes, vamos al capítulo 15. Estamos casi a la mitad de nuestro curso bíblico sobre los Hechos de los Apóstoles. Antes de continuar, quiero invitar a los que a lo mejor por primera vez ven este episodio en su computadora, en su celular. Les invito a que vayan al primer episodio para que pueda tener un orden. Es importante que sepamos que la Biblia se debe leer por orden, y para poder comprender este curso bíblico hay que comenzar por el episodio 1. Vamos a hablar en este curso, en este capítulo, del Concilio de Jerusalén. Y ahorita vamos a ver qué es eso del concilio. Vamos a dar inicio a esto. Capítulo 15, versículo 1 y siguientes. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés. Esto ocasionó perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. A ver, hay que recordar que Pablo y Bernabé habían regresado a Jerusalén del primer viaje que habían hecho. Ya habían ido hasta casi Grecia, por allá por Macedonia, habían ido y habían convertido a muchos judíos y a muchos no judíos, también griegos. Entonces San Pablo y Bernabé regresan a Jerusalén. Hay que recordar que la primera comunidad cristiana que existe está en Jerusalén ubicada, encabezada por Pedro y por los otros apóstoles que allí permanecen. Algunos ya no, pero ahí estaban en estos momentos, fueron convocados todos. Y dice que llegaron a Jerusalén y que les dijeron que nadie podía salvarse si no se circuncidaba como mandaba Moisés. Y sí, Moisés decía que para poder ser judío y obviamente para poder salvarse, se tenía que circuncidar. La circuncisión es cortarle el prepucio a un varón, sobre todo cuando es niño. Hay que recordar que Jesús fue circuncidado, y cuando se circuncidaba, esa sangre derramada en el templo de un niño era consagrado a Dios. Ese niño se le ponía el nombre y era llamado, ahora sí, judío de sangre. ¿Podía circuncidarse de cualquier otra nación? En algunos casos sí, pero no todos. Pero un judío nacido de judíos, pues se tenía que circuncidar. Ahora viene este problema. Vamos a entrar a uno de los problemas más difíciles y a la primera discusión que tuvo la iglesia. Hay que entender, yo les invito a todos ustedes los que vamos a la iglesia, a veces pensamos que a la iglesia van puros ángeles de Dios y puras almas benditas. No, señores, a la iglesia va gente, y donde va gente hay problemas. Díganme ustedes si no. Donde hay gente hay problemas. Miren, en su trabajo hay gente y hay problemas, en la escuela hay gente y hay problemas, en la política hay gente y hay problemas. Pues en la iglesia también, porque lo que va a la iglesia son personas que a veces piensan de manera diferente, y también a veces hay dificultades. Pues aquí no va a haber excepción, y aunque son santos estos hombres, todavía no eran santos, estaban en la tierra, eran hombres elegidos por Dios para fundar su iglesia, pero va a haber la primera discusión. Los judíos, que muchos de ellos se habían convertido en cristianos, en seguidores de Jesús, ahora tenían esta discusión. Es decir, dicen, si no se circuncidan, no pueden salvarse, porque así lo manda Moisés. Y así es, la ley de Moisés en el libro del Levítico y del Éxodo dice que para poder salvarse se tiene que circuncidar a una persona. Y ahí viene una gran discusión. Dice que esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Hay que entender que, miren, cuando uno está nomás encerrados en un pueblito, en una ciudad, en una casita, pues uno no ve más allá de eso, porque esa es la vida de una persona. Pero cuando una persona sale de ese lugar, viaja, conoce otras maneras de pensar y de ver, se le abren los horizontes y ve la vida desde otros puntos de vista. Esto va a pasar con San Pablo y Bernabé, que los dos, bueno, Pablo sobre todo, Bernabé era de Chipre, pero Pablo es judío, y sin embargo, aunque era judío y era muy conservador, va a ver cómo los griegos no judíos se van a bautizar. Pero vamos a ver qué más va a pasar. Dice que
Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Se decidió que fueran porque San Pablo y Bernabé andaban allá en Grecia, en estas ciudades no judías ya de mayoría, aunque había judíos, pero no eran la mayoría, y tenían un conflicto. Decían, bueno, ¿les vamos a pedir la circuncisión o los vamos a dejar que no sean cristianos y no se circuncidan? O los dejamos que sean cristianos aunque no se circunciden. Era un problema, Para nosotros es algo muy sencillo aparentemente, pero en aquel tiempo no. Era una discusión tremenda. Vamos a lo que sigue. Entonces San Pablo y Bernabé vienen a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles, dice, que son los que están allí, y los obispos, que ya habían sucedido algunos apóstoles, así se les va a llamar. Los primeros obispos de la iglesia también son llamados apóstoles, y los actuales obispos se llaman sucesores de los apóstoles. Y los presbíteros, que son los encargados de las comunidades, que son los primeros sacerdotes que junto con los apóstoles dirigen a las comunidades. Hay que entender que en este tiempo las comunidades eran muy pequeñitas, muy aisladas, no eran muchos, todos se conocían y vivían en comunidad. Vamos a lo que sigue. Versículo 3. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalle la conversión de los paganos, lo que produjo gran alegría de todos los hermanos. San Pablo y Bernabé pasaron por Fenicia y Samaria, dice, o Samaria, y platicaban las hazañas, ¿no? Todos los judíos, los griegos que se convertían. Entonces dice que todos estaban muy alegres. Pues ¿cómo no estaban alegres, no? Si ya había más personas que creían en Cristo. Dice, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y por los presbíteros. Ahí está la iglesia, que es la comunidad, los apóstoles, que son los elegidos de Cristo, y los sucesores de los apóstoles, que también son llamados. En ese tiempo no se distinguía mucho todavía. Y los presbíteros, que son los primeros sacerdotes que están encargados de una comunidad, dice. Y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Dice, pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Ándenles. Dice que se pusieron de pie los fariseos que se habían convertido. Hay que entender que los fariseos eran personas conocedoras de las Sagradas Escrituras, tenían una vivencia muy conservadora de la fe judía, y ellos sabían, según las Sagradas Escrituras, que solamente se podía salvar quien se circuncidaba. Entonces dice que ellos dicen, no, si no se circuncidan, no se van a poder salvar. Vamos a lo que sigue. Entonces los apóstoles, dice, y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Así, se reunieron. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso de pie y dijo, bueno, estamos tratando un tema muy importante que va a ser fuente de todo lo que viene. Ustedes en sus parroquias han oído que la iglesia tiene concilios. El Concilio Vaticano I, el Concilio Vaticano II, el Concilio de Trento, el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla. Cuando ustedes escuchen la palabra concilio, la iglesia está hablando de algo que se llama consejo, reunión. Nos reunimos a conciliar. A ver, tenemos diferencias, pero vamos a arreglar y vamos a llegar juntos a un acuerdo. Todos ustedes han vivido alguna reunión para llegar a acuerdos. Pues es lo mismo, nomás que es un concilio muy pequeñito, el primer concilio que tiene la iglesia, y de ahí se fundamenta cómo el Papa se reúne con los obispos, que son todos ellos sucesores de los apóstoles, ¿no? Un concilio. Muy importante que sepan todo esto que está sucediendo. Es hermoso ver cómo la iglesia al principio también tuvo dificultades. Esos problemas que hay en tu parroquia no son nuevos. Siempre la iglesia ha tenido problemas. Vamos a lo que sigue. Dice que los apóstoles se reunieron para tratar este asunto. Dice, y después de una acalorada discusión, ¿cómo ven? ¿Qué quiere decir una acalorada discusión? Pues ahí hubo pleito, hubo gritos, hubo jaloneos, a lo mejor, ¿no? Se acaloraron los ánimos. Los fariseos judíos convertidos en cristianos contra a lo mejor la rama de San Pablo y Bernabé, con algunos griegos convertidos que no querían la circuncisión o que no la veían necesaria, porque era una prescripción judía. Hay que entender muy bien que la circuncisión es una prescripción judía, no cristiana. Cristo no pidió la circuncisión. Pero vamos más adelante a ver qué pasa. Dice que Pedro se puso de pie y dijo, ahí les va, miren, esto es muy importante. ¿Por qué Pedro se puso de pie y dijo?
porque es el primero que habla. Hay que entender que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pedro es dejado por Jesús a partir del capítulo 16 de San Mateo como la cabeza de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, Pedro, tú eres la base. Tú eres el primer papa de la iglesia, eres el primero que dirige la iglesia que es mía. Por eso dice que Pedro se puso de pie. Después van a hablar, después de él varios van a hablar, pero primero Pedro. Porque Pedro tiene el primado, es decir, es el primero, eso quiere decir primado. Dice, hermanos, ahí les va lo que va a decir Pedro. Hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. San Pedro se está remontando a aquel momento cuando en el evento de Cornelio el Espíritu Santo desciende sobre los paganos. Hay que recordar que los paganos no habían recibido al Espíritu Santo. El Pentecostés primero que existe viene sobre los judíos, pero luego parece que viene un nuevo Pentecostés o un segundo Pentecostés, ya no a los judíos sino a los paganos. Por eso San Pedro dice, Dios que conoce los corazones, dice, también declaró al Espíritu Santo que bajara sobre ellos, dice, igual que a nosotros. Continuamos en el versículo 9. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? Dice. ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros, ¿no? San Pedro está hablando de toda la ley judía, que es una ley de más de 500 mandamientos. Imagínense nomás, yo hasta me rasco la cabeza. Si nosotros, ustedes y yo, no podemos con 10 mandamientos que nos dejó Dios, ahora imagínense más de 500, no, pues Ave María Purísima, ¿de dónde vamos a hacer eso? Por eso San Pedro dice, ¿quieren ustedes mandar a Dios? Dice, ¿quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres fueron capaces de soportar? Ni tampoco nosotros, dice San Pedro, ni se hagan los tan buenos. Dice, según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva, del mismo modo que a ellos. Así es, la gracia de Jesús es la que nos salva, porque Jesús, acuérdense que va a decir, yo no he venido a abolir la ley, vine a darle plenitud, es decir, dijo, no tantos mandamientos, dice, con los 10 que cumplan basta, y así es. Pero vamos a lo que sigue, dice, toda la asamblea guardó silencio y echaron a Bernabé y a Pablo que contaran las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado a los paganos a través de ellos. Dice, Pedro dijo, bueno, a ver, vamos a guardar silencio y vamos a escuchar a Pedro y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, que ellos ya tuvieron contacto más directo con los griegos. Dice, vamos a escuchar a ver qué nos dice Pablo y Bernabé. Y bueno, dice que comenzaron a hablar Pablo y Bernabé. Dice, cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra. Ahí les va, antes de que hablara Pedro, dice Santiago, hay que recordar que es Santiago el mayor, hay Santiago el menor, Santiago el mayor, y Santiago el mayor fue el encargado por San Pedro para ser el primer obispo de Jerusalén, fue el primer encargado de la iglesia de Jerusalén, dado por Pedro. Pedro lo deja encargado de Jerusalén, de la primera iglesia. Entonces, cuando hablamos de Santiago, quiere decir que aunque Pedro es el papa, respeta la figura del obispo de Jerusalén, que es Santiago, y le deja hablar. Y por eso Santiago dice, hermanos, escúchenme. Simeón dice, que es San Pedro, nomás que dice Simeón, dice, acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito, dice, después de esto volveré y construiré una nueva, la choza caída de David. Reconstruiré las ruinas y volveré a levantarla, para que el resto de los hombres busque al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Así es decir, a ver, ustedes son el pueblo judío y son el pueblo elegido por mí, pero no son el único. Mi salvación tiene que llegar a todas las naciones que invocan mi nombre. Muy importante lo que está diciendo Santiago, dice,
No podemos restringir la salvación solo a los judíos, dice, como lo dijo el profeta, y así he citado el profeta con este mismo lenguaje, ¿no? Dice, levantaré la choza caída de David. Una choza pues es una casa chiquita. Dice, ahora voy a hacer una nueva, una apertura de la iglesia. Y luego vamos más adelante. Estamos en el capítulo 15, versículo 19. Por eso pienso, dice, que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Pues sí, no debemos de complicárselas tanto. Dice. Digámosle a nuestra carta, dice, que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Ahí les va, ¿no? O sea, Santiago ubica muy bien y dice, no debemos de complicarles la vida tanto a estos pobres que apenas quieren convertirse. Así pasa a veces en nuestras iglesias. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos ido a una iglesia a pedir los requisitos para alguna cosa? Y válgame Dios, son muchísimos requisitos, no exagerado, cuando de verdad tiene que haber requisitos. Tampoco no vamos a hacer manga ancha de decir, sí, venga, si aquí todo se puede. No. Tiene que haber requisitos, aunque sean poquitos, pero tiene que haber. Bueno, dice, por eso pienso que no debemos de complicar, dice, la vida a los paganos. Entonces van a hacer una carta, ¿qué van a hacer? Va a ser una carta dirigida a todos los cristianos no judíos, es decir, a los griegos, a los helenistas, a los romanos, a los turcos, a los macedonios, a los corintios, a los efesios, a los filipenses, a todos estos pueblos que se van a convertir a Cristo y que no son judíos. Dice, les vamos a pedir nomás algunas cosas, no tantas cosas. Lo primero es, dice, que se abstengan de lo impuro por haber sido ofrecidos a los ídolos. Es decir, ya no le ofrezcan nada a los ídolos, porque eso es pecado. Nada, dice. Dice también que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas, las relaciones no normales, las relaciones de mismas personas del mismo sexo, las relaciones inadecuadas o las relaciones sin ningún compromiso, que son las relaciones prohibidas. Dice que se abstengan de la carne de los animales sin sangrar y también de comer sangre. Aquí viene un mandato para los que se convierten, ¿no? Porque les gustaba mucho comer esto. Más adelante vamos a tratar este asunto que con el paso del tiempo va a ir perdiendo importancia. Aunque esto es un concilio, y como un concilio era para ciertas personas, pero parece que después va a ir cambiando, dice. Por el que desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de cada ciudad. Bueno, entonces es muy importante que sepan que el concilio va a decretar estas normas. Y ahora va a hacerse una carta, dice. Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. Vuelve a aparecer Antioquía. Antioquía es una ciudad muy floreciente para los primeros cristianos. Después de Jerusalén, en estos tiempos, Antioquía va a ser una ciudad muy importante. Entonces dice que decidieron elegir a algunos discípulos para enviarlos junto con Bernabé y Pablo. Dice, fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. Diligentes, dice, debían entregar la siguiente carta. Ahí les va. Es decir, hicieron cartas para las comunidades donde les decían qué se tenía que hacer y no importa si la circuncisión no lo hacía. Dice. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos, o sea, los presbíteros, saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, de Siria y de Cilicia. Nos hemos enterado que algunos de nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato alguno nuestro, dice, pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto. Fíjense la carta, qué bonita. Es como unas conclusiones del sínodo de Jerusalén. Dice, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. ¿Quién estaba dando estas normas? Pues los obispos de aquel tiempo, que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, para que ustedes sepan que nuestros obispos tienen esa autoridad recibida por los apóstoles como sucesores. Dice, no queremos ponerles ninguna otra carga, dice. Solamente que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre.
que no, dice, ni carne de animales sin desangrar, dice, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Esto de la sangre hay que entenderlo muy bien en ese contexto. La sangre, para muchas personas en esos tiempos pensaban que la sangre era el alma de las personas. Otros pensaban que la sangre era la vida de las personas y que al comer la sangre se comían el alma. Entonces por eso veían la sangre con mucha resistencia. Eran tiempos diferentes a los nuestros, que sabemos exactamente lo que es el alma y lo que es la sangre. Por eso hay que entender esta parte de la Biblia en su contexto original, no sacarlo de ahí. No quiere decir que ustedes no puedan comer carne, sangre, pueden comer, porque los tiempos han cambiado y se entiende muy bien lo que en ese tiempo se creía o se entendía por la sangre. Dice, y las relaciones prohibidas, dice, harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Les dicen adiós, fíjense. Vamos al versículo 30, dice, después de despedirse fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que les había enviado. Pero Silas prefirió quedarse con ellos y Judas volvió solo. Así es, Silas dijo, pues yo aquí me voy a quedar, me siento muy a gusto con estos de Antioquía. Pero Judas sí regresa a Jerusalén. Dice, en cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otros la palabra de Dios. Vamos a la segunda misión de San Pablo, el segundo viaje, para que ustedes me entiendan. Ya pasó el primer viaje, ya se arreglaron las cosas con lo de la circuncisión, que dijeron, no es necesario que se circunciden, no es necesario. Claro que si alguien quiere circuncidarse lo puede hacer, pero no es requisito para ser cristiano. Dice, segunda misión de Pablo, versículo 36 del capítulo 15. Pero un día Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos y veamos cómo están en cada una de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Le va a decir Pablo a Bernabé, pues vamos otra vez a recorrer todas las comunidades que ya pasamos. Dice, Bernabé quería llevar con ellos también a Juan, llamado Marcos. Juan, llamado Marcos, es el evangelista San Marcos. Así se cree que este Juanito, llamado también Marcos, es el mismo que escribió el Evangelio de San Marcos, ¿no? Juan Marcos, aquí aparece. Dice que Bernabé lo quería mucho, era un chamaquito muy pequeño, Juan Marcos, y lo quería llevar con él y con Pablo. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había abandonado en Panfilia. Acuérdense que Juan Marcos ya había andado con ellos allá en Panfilia, pero ya no quiso ir después con ellos. No sabemos si estaba cansado, si se enfadó, si se enojó, no sabemos qué pasó, no nos dice la Biblia. Lo más seguro es que Juan Marcos, como buen adolescente, ustedes tienen adolescentes en sus casas, cuando no les gusta algo lo externan, o a veces nada le gusta a un adolescente. Ustedes, las abuelitas, ¿qué les dicen a sus hijos? Llévame por favor, abuelita, llévame a misa. Y ya los traen a misa y dicen, ay no, ya me quiero ir. O llévame acá, ay ya me enfadé, ay ¿para qué vinimos? Ay ya estoy enfadado. Ustedes lo saben, pues a lo mejor eso va a pasar con Juan Marcos. Y esto va a ser causa de una separación entre Pablo y Bernabé. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Dice, cuando debían haber compartido sus trabajos. Versículo 39 dice, se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Fíjense nomás, se acaloraron Bernabé y Pablo. Y no hay que asustarse, así son las diferencias. A veces un sacerdote puede enemistarse con otro un tiempo por una diferencia. Ustedes con cuántas personas que trabajan a veces hay diferencias y mejor cada quien por su camino. Y bueno, es algo muy natural de la situación humana de toda persona. Y no hay que enojarse, pues unos van y otros vienen y así es la vida. Y a veces vamos solos. Dice, se acaloraron tanto que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Hay que recordar que Bernabé era de Chipre. Y se va a llevar a Juan Marcos y van a hacer un viaje de evangelización. Allí va casi a desaparecer la figura de Bernabé. Ya casi no va a volver a aparecer, ¿no? Muy poquito, pero va a aparecer luego más adelante. Dice que se llevó a Juan Marcos, dice, y Pablo por su parte eligió a Silas. Hay que recordar que Silas había quedado en Antioquía y también Pablo. Entonces San Pablo le dijo a Silas, pues ¿sabes qué? Quiero que seas mi compañero, acompáñame en este segundo viaje que voy a emprender. Dice, los hermanos
lo encomendaron a la gracia de Dios y partió. Recorrió Siria y Cilicia, confirmando las iglesias y entregando las decisiones de los presbíteros. San Pablo va a emprender su segundo viaje ahora con su segundo compañero, Silas. Más adelante van a aparecer otros discípulos de San Pablo que van a crecer junto con San Pablo en la evangelización de las personas no siempre judías, sino griegos convertidos. Este es el capítulo número 15 de los Hechos de los Apóstoles. Me dio mucho gusto contar con su atención. Ojalá que los que no han visto los primeros episodios los vean. Yo soy el Padre Arturo Cornejo. Suscríbanse por favor a este canal. Les conviene suscribirse a ustedes porque de esa manera, y a un lado donde aquí arriba aparece la palabra suscribirse con letras mayúsculas, apriétenle ahí. Y a un ladito está una campanita. Aprieten la campana y cuando vayamos a subir otro video les vamos a avisar para que estén al pendiente. Todos estos videos no son cultura general. Tienen un objetivo. ¿Saben cuál? Que ustedes sean mejores cristianos, mejores católicos, que conozcan la Biblia, que la puedan leer, porque a veces hay gente que tiene muchas ganas de leerla, pero no hay quien se las enseñe. Y ustedes, los más jovencitos que están suscritos a este canal, no sean malitos, llévenle este episodio a sus abuelas, a sus tías que no saben manejar el YouTube y les aseguro que se los van a agradecer. Muchas gracias por haber estado presentes en este episodio número 17 de nuestro curso bíblico. Que Dios me los bendiga mucho. Les agradezco. Si tienen alguna pregunta o comentario, mándenme un WhatsApp al 7471-277621. Aunque me tardo en contestar los WhatsApp, ahí escríbanme, todos los días en la noche los contesto. Muchas gracias por todos sus donativos, por ver estos videos, por ayudarnos a mejorar estas transmisiones y cada día las hacemos con más corazón y con más gusto. Que Dios me los bendiga y que el Señor Todopoderoso nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendiciones.